Hola, ¿qué tal trader? Me llamo Pedro Rodríguez, soy un aspirante a trader profesional, tengo en este modelo de negocio desde a mediados del 2023 y por el momento no tengo la rentabilidad, pero estoy en camino hacia allá. Es por eso que no me siento todavía con autoridad de enseñar trading, pero en estos videos más que nada hago un registro de mis backtesting de la estrategia que me ha gustado, que es el CRT. Mientras hago mi backtesting te aporto valor con contenido sobre trading. Dicho esto, comencemos. El análisis técnico no te va a hacer rico. Ahí lo dije. Y lo digo yo. Alguien que ganó y perdió fortunas leyendo el precio. Alguien que se sentó frente a cintas de cotización cuando los gráficos todavía se imprimían en papel. Alguien que construyó y destruyó imperios financieros más de una vez en su vida. El análisis técnico no te va a hacer rico. Y quiero que te quedes con esa idea por un momento, porque sé que probablemente es lo opuesto de lo que esperabas escuchar en un video sobre trading. Viniste aquí buscando una técnica, un método, quizás una forma más precisa de leer los gráficos. Y yo te estoy diciendo, desde el primer segundo, que eso no es lo que vas a encontrar aquí, porque lo que vas a encontrar aquí es algo más incómodo. Y también, si me das unos minutos, algo mucho más valioso. Déjame explicarte lo que quiero decir. El análisis técnico es una linterna en un cuarto oscuro. Eso es lo que es. Una herramienta, una forma de organizar lo que ya está sucediendo en el mercado y de verlo con más claridad. Los soportes, las resistencias, los patrones de precio, el volumen, las tendencias. Todo eso es real. Todo eso funciona. Yo lo usé toda mi vida y te digo con total honestidad que el precio del mercado habla. Habla con una claridad brutal cuando sabes escucharlo. Pero aquí está la cosa. Si tiemblas al sostener la linterna, la luz no sirve de nada. Y la mayoría de los traders que he conocido en mi vida, y he conocido muchos, desde los que operaban en las bucket shops de Boston hasta los grandes especuladores de Wall Street, la mayoría de ellos temblaba. No de miedo exactamente, sino de algo más sutil, de impaciencia, de duda, o de esa pequeña voz interior que dice, sí, el gráfico dice una cosa, pero yo creo que... Y en ese momento, en ese preciso instante en que empiezas a creer más en tu opinión que en lo que el precio te está mostrando, ahí es donde empieza la hemorragia. Y quiero que entiendas algo importante antes de seguir. No te estoy hablando de teoría, no estoy leyendo de un libro. Te estoy hablando desde los errores más costosos de mi propia vida, desde las noches en que me senté solo con los números y tuve que hacerme preguntas muy difíciles sobre por qué alguien que podía leer el mercado tan bien seguía encontrando maneras de destruir lo que había construido. Esa investigación me llevó años y lo que encontré no estaba en ningún gráfico, estaba dentro de mí y estoy seguro, casi completamente seguro, de que algo similar está pasando dentro de ti. No porque seas débil, no porque seas ignorante, sino porque nadie te dijo que el problema nunca fue el sistema. Nadie te dijo que la disciplina no es una habilidad técnica que se aprende en un curso. Nadie te dijo que la distancia entre saber leer el mercado y ganar dinero de manera consistente no se llena con más indicadores, se llena con algo completamente diferente. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Hay algo que quiero que imagines por un momento. Cierra los ojos si quieres, aunque probablemente no puedas hacer eso, y seguir escuchándome. Pero imagínalo de todas formas. Imagina que estás en un cuarto. En ese cuarto hay un mapa. El mapa es perfecto. Tiene cada calle marcada, cada curva, cada desvío. La escala es exacta. El norte está señalado. Puedes ver exactamente dónde estás y exactamente a dónde quieres llegar. En el camino más corto está dibujado en rojo. Es claro, es obvio. Cualquier persona con dos ojos podría verlo.
Ahora imagina que sales del cuarto con ese mapa en la mano y que en el primer cruce alguien en la calle te dice: oye, ese camino en rojo no funciona hoy. Yo fui ayer por ahí y había tráfico. ¿Qué haces? La mayoría de las personas arruga el mapa, o lo dobla, o lo guarda en el bolsillo y empieza a seguir las instrucciones del extraño. Porque en ese momento, la incertidumbre del mundo real se siente más poderosa que la certeza del mapa. Eso es exactamente lo que le pasa a los traders con el análisis técnico. El gráfico es el mapa, y cada vez que el precio hace algo inesperado, un movimiento brusco, una vela extraña o una ruptura que no encaja con lo que esperabas, hay una voz que dice: tal vez el mapa está equivocado. Y en lugar de confiar en el análisis que tomaste tiempo en construir, empiezas a improvisar, a leer el flujo de órdenes, a inventar razones para no hacer lo que tu plan decía que debías hacer. Yo hice eso muchas veces y te cuento lo que aprendí. El mapa casi nunca está equivocado. Casi siempre eres tú quien decidió dejar de confiar en él. Ahora bien, quiero hablarte de algo que me sucedió una vez. Una situación que nunca olvidé porque me costó más de lo que cualquier número podría representar. No en dinero, en confianza en mí mismo. Era una de esas épocas en que el mercado estaba tenso. Había mucho ruido en las noticias. Todo el mundo opinando sobre qué iba a pasar, hacia dónde iban los precios, qué estaba haciendo el gobierno y qué significaba tal o cual dato económico. Y yo, que había aprendido a ignorar ese ruido durante años, empecé a escucharlo. Tenía una posición que mi análisis justificaba completamente. Los patrones estaban ahí, el volumen confirmaba la dirección, el precio estaba hablando con una claridad que, en cualquier otro momento, yo habría reconocido inmediatamente. Pero en ese momento, el ruido del mundo era más fuerte que la voz del mercado. Y lo que hice fue algo que todavía me resulta difícil de describir sin sentir un poco de vergüenza. No salí de la posición porque el análisis cambiara. Salí porque me puse nervioso, porque empecé a imaginar escenarios que no tenían ningún fundamento en el precio. Escenarios que existían únicamente en mi cabeza, alimentados por el miedo y por las opiniones de personas que no tenían acceso a lo que yo estaba viendo en los gráficos. Salí, y el mercado se movió exactamente hacia donde yo había analizado que iba a moverse. Exactamente. No ligeramente, no más o menos. Exactamente. Y me senté ahí, mirando ese movimiento, y tuve que hacerme una pregunta muy incómoda. Una pregunta que creo que muchos de ustedes también deberían hacerse en algún momento de su vida como traders. ¿Para qué sirve saber leer el mercado si no puedes obedecerte a ti mismo? Porque eso es lo que había fallado. No el análisis, no el sistema, no el mercado. Yo había fallado, y lo había hecho de la manera más frustrante posible, sabiendo exactamente lo que debía hacer y eligiendo no hacerlo. Esa es la brecha. Esa es la distancia que nadie te enseña a cerrar en los cursos de trading. La brecha entre saber y hacer, entre el análisis correcto y la acción correcta, entre entender el mercado y confiar en lo que entiendes. Y esa brecha tiene un nombre. Se llama disciplina, pero no la disciplina que probablemente estás pensando. Porque cuando la mayoría de la gente piensa en disciplina, piensa en fuerza de voluntad, en apretar los dientes, en resistir, en ser más duro, en ser más frío, en eliminar las emociones completamente y convertirse en una especie de máquina que ejecuta trades sin sentir nada. Y eso, con todo el respeto que me merece esa imagen, es una fantasía. No porque las emociones sean el problema, sino porque la forma en que intentas eliminarlas es el problema. Porque cuanto más intentas forzarte a no sentir miedo, y más grande se vuelve el miedo. Cuanto más te dices,
No voy a dejarme llevar por la emoción. Más poderosa se vuelve la emoción. Es como intentar no pensar en un elefante rosa. En el momento en que te lo dices, ya estás pensando en él. La disciplina real no funciona así. La disciplina real no es resistencia, es alineación. Voy a darte un ejemplo muy simple para que entiendas lo que quiero decir. Piensa en alguien que sabe nadar muy bien. No un nadador olímpico, solo alguien que lleva años en el agua y entiende cómo funciona. Ahora lleva a esa persona a un río con corriente y dile que nade en contra de la corriente. Lo va a intentar. Va a usar toda su técnica y toda su fuerza y va a agotarse en minutos sin avanzar casi nada. Ahora lleva a esa misma persona al mismo río y dile que nade con la corriente, pero que la use inteligentemente y que entienda hacia dónde va el agua, que se posicione bien, que deje que la corriente haga parte del trabajo. Esa misma persona, con la misma técnica, va a recorrer 10 veces más distancia con la mitad del esfuerzo. El mercado es ese río. El análisis técnico te dice hacia dónde va la corriente. La disciplina es lo que te impide nadar contra ella cuando te da miedo dejarte llevar. Y aquí está la parte que a mí me tomó años entender. La parte que cambia todo si la absorbes de verdad. Cuando realmente entiendes por qué el precio actúa como actúa, obedecer las señales no es un esfuerzo, no es apretar los dientes, no es resistir el miedo, es simplemente la única opción que tiene sentido. Es como preguntarle a alguien que entiende perfectamente cómo funciona la gravedad, si tiene que esforzarse para no saltar desde un edificio de 20 pisos. No hay esfuerzo en eso, hay comprensión, y la comprensión hace innecesaria la fuerza de voluntad. Eso es lo que busco transmitirte hoy. No más técnicas, no más indicadores, sino un nivel de comprensión del precio y de ti mismo que haga que la disciplina deje de ser una batalla y se convierta en algo natural, en algo que simplemente ocurre porque ves las cosas con claridad. Así que hablemos de lo primero que necesitas entender. El análisis técnico es un idioma, y como todo idioma no te da respuestas, te da información, te dice lo que el mercado está comunicando en este momento, basándose en lo que ha comunicado antes, basándose en cómo se comportan los compradores y los vendedores cuando el precio llega a ciertos niveles. Un soporte no es una garantía. Es una zona donde históricamente los compradores han aparecido con más fuerza que los vendedores. Una resistencia no es una pared, es un área donde los vendedores han tenido más peso. Una tendencia no es un contrato. Es la evidencia de que, en este momento, una de las fuerzas está ganando el juego. Y el error que comete casi todo el mundo al principio, y que muchos cometen durante años, es tratar el análisis técnico como si fuera una promesa, como si el mercado te debiera algo solo porque leíste el gráfico correctamente. El mercado no te debe nada. Eso puede sonar duro, y lo es, pero también es liberador cuando lo absorbes de verdad, porque significa que cuando un trade va en tu contra después de un análisis correcto, no es una traición, no es un fallo del sistema, es simplemente la naturaleza del juego. Las probabilidades existieron. La señal era válida. El resultado individual no define la calidad del análisis. Esto es lo que yo llamo la paradoja del especulador, y quiero que lo escuches bien. Puedes hacer todo perfectamente, el análisis, la entrada, la gestión, y perder en ese trade específico. Puedes hacer varias cosas mal y ganar. El resultado a corto plazo es ruidoso, es impredecible en cada instancia individual. Lo que sí es predecible a largo plazo, si tu análisis tiene fundamento, es el patrón, la suma de muchas decisiones bien ejecutadas, incluso si algunas individuales resultan en pérdida. Pero aquí está el problema. Tu cerebro no funciona en patrones.
Tu cerebro funciona en emociones. Y cuando pierdes en un trade, tu cerebro no dice, esto es parte del proceso estadístico normal. Tu cerebro dice, algo está mal. Y esa sensación de que algo está mal es lo que te empuja a cambiar el sistema, a dudar del análisis, a entrar tarde, a salir temprano, a mover el stop loss en el último segundo, a hacer exactamente lo opuesto de lo que tu plan decía. ¿Has sentido eso? Estoy seguro que sí, porque casi todos lo sienten. Yo lo sentí más veces de las que me gustaría admitir, y la solución no es eliminar esa sensación. La solución es entender de dónde viene y aprender a no obedecerla ciegamente. Voy a hablarte ahora de algo que quizás nunca hayas pensado de esta manera. El ego del trader. Cuando entras en un trade, no solo pones dinero en el mercado, pones algo más. Pones tu opinión, tu visión, tu interpretación de lo que está pasando. Y cuando el mercado va en contra de esa visión, no solo duele el dinero, duele el ego. Duele la parte de ti que se siente inteligente cuando el mercado le da la razón y se siente estúpida cuando no lo hace. Y ese dolor de ego es, en mi experiencia, mucho más destructivo que la pérdida económica. Porque la pérdida económica es recuperable. Pero el ego herido toma decisiones. El ego herido se niega a cerrar una posición perdedora, porque hacerlo sería admitir que estaba equivocado. El ego herido promedia a la baja, en una posición que ya está en contra, porque el mercado tiene que corregir y yo tengo razón. El ego herido hace todo lo que la disciplina prohíbe, y lo hace con una lógica que en el momento parece perfectamente razonable. Yo cometí ese error más de una vez. Lo cometí a una escala que hoy, mirando hacia atrás, me parece casi increíble. No porque fuera estúpido, sino porque el ego es muy bueno construyendo argumentos. Es extraordinariamente creativo cuando se trata de justificar por qué esta vez es diferente, por qué esta posición específica merece una oportunidad más, por qué el stop loss que pusiste ya no aplica porque las condiciones del mercado han cambiado. Y el mercado, con su brutal e impersonal honestidad, siempre llegaba al mismo lugar. El precio decía la verdad y yo estaba mintiendo. Eso es lo que quiero decirte sobre las pérdidas. Las pérdidas que el ego rechaza son las que más enseñan, no porque sean más grandes, sino porque en ellas está la información más valiosa de todas. La información sobre cómo tú te relacionas con la incertidumbre. Cuando aceptas una pérdida limpiamente, cuando dices, el mercado me mostró que mi análisis en este caso no fue correcto, y voy a aprender de esto y sigo adelante. Esa pérdida no te daña, te construye, te hace más preciso, te hace más honesto. Pero cuando te peleas con la pérdida, cuando te niegas a aceptarla, cuando la conviertes en una guerra personal entre tú y el mercado, esa pérdida sí te daña. No solo en el dinero que pierdes al final, sino en la confianza que erosionas en ti mismo cada vez que tomas una decisión desde ese lugar de resistencia. Hay una frase que yo repito internamente cada vez que un trade va en contra de lo que esperaba. Es simple, es corta, pero ha salvado más capital del que cualquier indicador podría salvar. El mercado tiene razón. Yo tenía una hipótesis. La hipótesis fue incorrecta. ¿Qué me está enseñando el precio ahora? Eso es todo. No hay drama, no hay culpa, no hay ego. Solo una pregunta honesta sobre lo que el mercado está comunicando en este momento. Porque el mercado siempre está comunicando algo. Y la única diferencia entre un especulador que gana consistentemente y uno que no, es la disposición a escuchar esa comunicación incluso cuando contradice lo que querías escuchar. Ahora quiero hablarte de algo que está profundamente relacionado con todo lo anterior y que creo que es uno de los conceptos menos comprendidos en el mundo del trading: el tiempo.
No el tiempo como cuándo entrar. Eso es parte de ello, pero es solo la superficie. El tiempo como una dimensión completa del análisis, como algo que tiene tanto peso como la dirección. Déjame explicarte esto de una manera muy simple. Puedes tener razón sobre la dirección de un mercado y perder dinero de todas formas. ¿Cómo? Porque entraste demasiado temprano, porque el mercado todavía no estaba listo para moverse, porque aunque la tendencia era correcta, el timing era incorrecto, y mientras esperabas que el mercado se acordara de moverse en la dirección que tú habías identificado, la posición fue en tu contra lo suficiente como para sacarte del trade antes de que el movimiento real comenzara. Esto es algo que yo aprendí de la manera más dolorosa posible, y luego lo aprendí de nuevo, y luego, vergonzosamente, una vez más. El especulador paciente es el que gana, no el más inteligente, no el que tiene el mejor sistema, el más paciente. Y la paciencia en el trading no es pasividad, no es quedarse sentado sin hacer nada esperando que algo pase. La paciencia en el trading es la capacidad de esperar a que el precio confirme lo que tu análisis sugiere antes de comprometer capital. Es la diferencia entre entrar porque creo que esto debería subir y entrar porque el precio me está mostrando evidencia de que está subiendo. ¿Ves la diferencia? En el primer caso, estás apostando por tu opinión. En el segundo, estás siguiendo la evidencia. Y aunque el resultado en un trade individual puede ser el mismo, a lo largo de 100 trades, de 1000 trades, la diferencia es enorme. El especulador que sigue opiniones acumula errores al azar. El especulador que sigue evidencia acumula un proceso. Y el proceso, a largo plazo, gana. Ahora permíteme hablarte de algo más personal, algo que no aparece en los libros de trading, ni en los cursos, algo que entendí muy lentamente, a través de muchos años y muchos errores. El mercado tiene una forma de mostrarte quién eres realmente, no quién crees que eres, no quién quieres ser, sino quién eres en el momento de mayor presión, en el momento en que el dinero está en juego, en que el trade va en contra, en que hay una decisión que tomar en segundos y que podría cambiar el resultado del día, de la semana, del mes. En ese momento, todas las máscaras caen. Toda la teoría desaparece y lo que queda es simplemente tú, tu nivel real de confianza en tu propio análisis, tu capacidad real de actuar según tu plan cuando las cosas se ponen difíciles, tu honestidad real sobre lo que el mercado te está mostrando versus lo que tú quieres que te muestre. Yo pasé muchos años creyendo que era un especulador disciplinado, y lo era, hasta cierto punto. Pero el mercado, con su paciencia infinita, siempre encontraba el momento exacto en que mi disciplina tenía un límite. El nivel de pérdida que yo no podía aceptar. El trade en el que mi ego se negaba a rendirse. La posición en la que mi esperanza era más fuerte que mi plan. Y en cada uno de esos momentos, el mercado me cobró. A veces poco, a veces mucho, pero siempre con exactitud. Siempre en proporción directa a la distancia que había entre lo que mi plan decía y lo que yo elegía hacer. Eso es lo que quiero que veas, no como un castigo, no como una injusticia, sino como información. El mercado te muestra exactamente dónde está la grieta en tu disciplina, exactamente dónde termina la confianza en tu análisis y comienza la reacción emocional. Y si lo miras de esa manera, cada pérdida, incluso las grandes, se convierte en un mapa de ti mismo, en información sobre dónde necesitas crecer. Y esa es, en mi opinión, la parte más poderosa y más ignorada del análisis técnico. No el patrón en el gráfico, sino el patrón en tu comportamiento. Porque ese patrón es mucho más consistente que cualquier patrón de precio. Y si lo conoces bien, si sabes exactamente cómo reacciones bajo presión,
Puedes anticiparte a ti mismo de la misma manera que anticipas el mercado. Puedes decirte, sé que cuando el mercado cae un cierto porcentaje en una posición que tengo, hay una parte de mí que quiere salir sin importar el análisis. Eso es lo que me ha costado dinero antes. Así que voy a poner una regla. En ese momento, antes de tomar cualquier decisión, voy a revisar el análisis original. Solo eso, no el precio actual. El análisis original. ¿Sigue siendo válido? Si sí, me quedo. Si no, salgo. Pero la decisión la toma el análisis, no el miedo. Eso es disciplina real. No voy a sentir miedo, sino cuando sienta miedo, aquí está el protocolo que voy a seguir. La emoción puede estar presente. Lo que cambia es quien toma la decisión final. Ahora quiero hablarte de algo concreto, porque sé que todo lo que he dicho hasta ahora puede sonar muy bien en teoría y muy difícil en práctica. Y tienes razón, es difícil, pero no es imposible. Y hay cosas muy simples que puedes empezar a hacer hoy mismo que marcan una diferencia real. Lo primero es algo que yo llamo el diario de intención. Y es exactamente lo que suena. Antes de cada trade, escribe una sola oración, no el análisis completo, no la tesis de inversión, solo una oración que diga ¿por qué entras? Entro porque el precio confirmó soporte en esta zona y mi plan dice que aquí compro. Entro porque el patrón que he identificado tiene una probabilidad histórica favorable y el volumen lo confirma. Una sola oración, clara, honesta, que describa la razón. ¿Por qué funciona esto? Porque te obliga a ser explícito. Muchas decisiones de trading son implícitas. Entras porque se siente bien, porque el mercado parece fuerte hoy, porque todos están hablando de este activo. Y cuando la razón es implícita, no puedes evaluarla después. No puedes aprender de ella. No puedes ver el patrón en tus errores. Pero cuando la escribes, cuando la pones en palabras claras, suceden dos cosas. Primera, si no puedes escribirla con claridad, probablemente no deberías entrar. Porque si la razón no es lo suficientemente clara para ponerla en una oración, o no es lo suficientemente sólida para justificar capital en riesgo. Segunda, después del trade, puedes volver y leerla. La razón era válida. El trade siguió o no siguió tu tesis original. Si no siguió, ¿por qué? ¿Qué pasó entre esa oración y la decisión que tomaste? Con el tiempo, ese diario se convierte en el mapa más preciso que tendrás jamás de tus propios patrones de error. Y esa información vale más que cualquier indicador técnico. Lo segundo es lo que yo llamo la pregunta de los 3 segundos, y es tan simple que parece casi ridícula, pero funciona. Antes de ejecutar cualquier trade, antes de apretar el botón, hazte una sola pregunta. ¿Estoy actuando según mi plan o estoy reaccionando a lo que acaba de pasar? Eso es todo. 3 segundos. Una pregunta. Si la respuesta honesta es que estás actuando según tu plan, ejecuta. Si la respuesta honesta es que estás reaccionando a un movimiento brusco del precio, a una noticia que acabas de ver, a lo que alguien dijo en un foro, a la sensación de que esto no puede seguir bajando, para. Simplemente para. No para siempre. Solo en ese momento. Espera a que el precio te dé la señal que tu plan requería. Si la señal llega, entras. Si no llega, no entras. Y no pierdes nada en ese trade que nunca debiste ejecutar. Lo tercero es algo que suena elemental, pero que en la práctica muy poca gente hace realmente bien. El stop loss, como promesa. La mayoría de los traders pone el stop loss como un número, como una cifra en la pantalla que está ahí por si acaso. Y cuando el precio se acerca a ese número, empiezan a moverse, a ajustar.
a considerar si las condiciones han cambiado y a darse una razón para no respetar lo que habían dicho. Yo lo hice y fue caro. El stop loss no es un número, es una promesa. Es el momento en que antes de entrar al trade, antes de que haya emoción, antes de que haya dinero en riesgo, antes de que tu ego esté comprometido, decidiste con claridad y sin presión hasta dónde estás dispuesto a dejar que el mercado te diga que estabas equivocado. Ese momento de claridad, ese momento antes de que empiecen las emociones, es el más honesto que tendrás en todo el proceso del trade. Y la promesa que hiciste en ese momento le pertenece a tu versión más lúcida. No la muevas. No la negocias con tu versión más asustada o más esperanzada. Respeta la promesa. Siempre. Y lo cuarto, y esto puede sonar a lo más simple de todo, pero te digo que puede tener más impacto de lo que imaginas. Una sola revisión por día. No mires el precio cada 5 minutos. No tengas la plataforma abierta todo el día. No revises cada vela mientras comes, mientras caminas, mientras intentas dormir. Eso no es gestión del riesgo. Eso es ansiedad disfrazada de trabajo. Y lo que realmente hace, es aumentar enormemente la probabilidad de que tomes una decisión emocional basada en el ruido de corto plazo en lugar de la señal de medio plazo. Define un momento al día para revisar tus posiciones. Un solo momento. Con calma, con café si quieres, con el análisis delante y sin prisa. Revisa lo que el precio está haciendo en el contexto de tu tesis. ¿Sigue siendo válida? Bien, ¿ya no lo es? Actúa en consecuencia y luego cierra la plataforma y vive tu vida. En el mercado va a seguir haciendo lo que hace mientras tú no lo estás mirando. Y la mayoría de las veces, lo que hace en esos momentos es irrelevante para tu tesis de mediano plazo. El ruido es exactamente eso, ruido. Y cuanto menos lo escuchas, más claramente escuchas la señal. Esas 4 cosas. El diario de intención, la pregunta de los 3 segundos, el stop como promesa, una revisión por día. No son magia, no son el secreto que nadie te había contado. Son prácticas simples que, si las haces de manera consistente durante semanas, durante meses, van a cambiar la relación que tienes contigo mismo en el trading. No porque eliminen el miedo, sino porque te dan una estructura dentro de la cual el miedo no puede tomar decisiones por ti. Y esa estructura es, al final, lo que yo entiendo por disciplina. Llegaste aquí pensando que el problema era el análisis, que necesitabas un mejor sistema, mejores señales, más confluencias, una forma más precisa de leer los gráficos. Y yo te dije desde el primer segundo que eso no era lo que ibas a encontrar aquí. Lo que encontraste es algo más incómodo y más verdadero. El análisis técnico ya funciona. El precio habla con claridad cuando sabes escucharlo. El mapa ya existe. Lo que necesitaba atención era la relación que tienes contigo mismo cuando ese precio te desafía. Cuando el mapa dice una cosa y el miedo dice otra. Cuando el plan está claro y el ego quiere hacer algo diferente. La disciplina no es fuerza de voluntad, no es apretar los dientes y resistir, es el resultado natural de entender también lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Que la única opción que tiene sentido es seguir el análisis. Siempre, incluso cuando duele, especialmente cuando duele, porque en esos momentos de dolor, en esos momentos en que el mercado te está diciendo algo que no quieres escuchar, es exactamente donde se decide si eres un especulador o simplemente alguien que juega con capital que no debería arriesgar. Y yo creo, honestamente lo creo, que si estás aquí, si llegaste hasta este momento del video, no eres simplemente alguien que juega, eres alguien que busca entender de verdad, alguien que siente que hay algo más profundo detrás de los gráficos y los indicadores, algo sobre cómo tú te relacionas con el riesgo, con la incertidumbre, con el dinero, con el fracaso,
con el éxito. Y ese algo es lo que yo he intentado describir hoy. No lo perdiste todo, o solo te enseñaron a ver el problema en el lugar equivocado. No estás roto, estás aprendiendo a confiar en lo que ya ves. Y la próxima vez que el gráfico hable, y lo hará con esa claridad que ya conoces, con esa señal que ya sabes leer, la pregunta no va a ser si puedes entenderla. La pregunta va a ser si tienes el coraje de creerle. Esa es la única diferencia que importa. Y ese coraje se construye exactamente como hemos hablado hoy. Un trade a la vez, un diario a la vez, una pregunta de 3 segundos a la vez, una promesa respetada a la vez. No es rápido, no es glamoroso, pero es real. Y lo real, en el mercado como en la vida, es lo único que dura. Si algo de lo que dijimos hoy te resonó, no como teoría abstracta, sino como algo que reconociste en ti mismo, como algo que pensaste, sí, eso es exactamente lo que me pasa. Eso ya es suficiente, eso ya es el primer paso, porque reconocer el patrón es siempre anterior a cambiarlo. Deja un comentario con la palabra o la idea que más te llegó, no para mí, para que el próximo trader que llegue a este video sepa que no está solo, que estas dudas, estos errores, estas pérdidas no son una señal de que no sirves para esto, son la señal de que todavía estás aprendiendo, y mientras estás aprendiendo, estás creciendo. Y si quieres más conversaciones como esta sobre el lado humano del trading, sobre la psicología que nadie enseña en los cursos, sobre lo que realmente separa a los que duran en este mercado de los que no, suscríbete. Aquí seguimos construyendo, con honestidad, sin atajos, sin promesas fáciles, solo la verdad del precio y la verdad de nosotros mismos. Hasta la próxima. El análisis técnico no te va a hacer rico. Ahí lo dije. Y lo digo yo. Alguien que ganó y perdió fortunas leyendo el precio. Alguien que se sentó frente a cintas de cotización cuando los gráficos todavía se imprimían en papel. Alguien que construyó y destruyó imperios financieros más de una vez en su vida. El análisis técnico no te va a hacer rico. Y quiero que te quedes con esa idea por un momento, porque sé que probablemente es lo opuesto de lo que esperabas escuchar en un video sobre trading. Viniste aquí buscando una técnica, un método, quizás una forma más precisa de leer los gráficos. Y yo te estoy diciendo, desde el primer segundo, que eso no es lo que vas a encontrar aquí, porque lo que vas a encontrar aquí es algo más incómodo. Y también, si me das unos minutos, algo mucho más valioso. Déjame explicarte lo que quiero decir. El análisis técnico es una linterna en un cuarto oscuro. Eso es lo que es. Una herramienta, una forma de organizar lo que ya está sucediendo en el mercado y de verlo con más claridad. Los soportes, las resistencias, los patrones de precio, el volumen, las tendencias. Todo eso es real. Todo eso funciona. Yo lo usé toda mi vida y te digo con total honestidad que el precio del mercado habla. Habla con una claridad brutal cuando sabes escucharlo. Pero aquí está la cosa. Si tiemblas al sostener la linterna, la luz no sirve de nada. Y la mayoría de los traders que he conocido en mi vida, y he conocido muchos, desde los que operaban en las bucket shops de Boston hasta los grandes especuladores de Wall Street, la mayoría de ellos temblaba, no de miedo exactamente, sino de algo más sutil, de impaciencia, de duda, o de esa pequeña voz interior que dice, sí, el gráfico dice una cosa, pero yo creo que... Y en ese momento, en ese preciso instante en que empiezas a creer más en tu opinión que en lo que el precio te está mostrando, ahí es donde empieza la hemorragia. Y quiero que entiendas algo importante antes de seguir.
No te estoy hablando de teoría, no estoy leyendo de un libro. Te estoy hablando desde los errores más costosos de mi propia vida, desde las noches en que me senté solo con los números y tuve que hacerme preguntas muy difíciles sobre por qué alguien que podía leer el mercado tan bien seguía encontrando maneras de destruir lo que había construido. Esa investigación me llevó años y lo que encontré no estaba en ningún gráfico, estaba dentro de mí y estoy seguro, casi completamente seguro, de que algo similar está pasando dentro de ti. No porque seas débil, no porque seas ignorante, sino porque nadie te dijo la señal de que todavía estás aprendiendo. Y mientras estás aprendiendo, ¿a qué más te llegó? No para mí. Para que el próximo trader que llegue a este video sepa que no está solo. Que estas dudas, estos errores, estas pérdidas no son una señal de que no sirves para esto. Son la señal de que todavía estás aprendiendo. Y mientras estás aprendiendo, estás creciendo. Y si quieres más conversaciones como esta sobre el lado humano del trading, sobre la psicología que nadie enseña en los cursos, sobre lo que realmente separa a los que duran en este mercado de los que no, suscríbete. Aquí seguimos construyendo, con honestidad, sin atajos, sin promesas fáciles, solo la verdad del precio y la verdad de nosotros mismos. Hasta la próxima.